prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. En 1 Tesalonicenses, capítulo número 5, verso 9, en 1 Tesalonicenses 1, 10 y 11, y Romanos 5, 9 se nos habla que no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación. ¿Y qué es la gente que sale de la gran tribulación? Son aquellos salvos del tiempo de la gran tribulación. Estos están en pie delante del Cordero, mientras la iglesia está sentada en tronos, 24 tronos, representado por los ancianos. Buenos días, ¿puedo hacer una pregunta? Adelante, Moisés del norte. Dale la pregunta. Dele, Moisés del norte. Haga la pregunta. ¿Qué vio exactamente Esteban al día que lo juzgaron? Sí, esto es en Hechos capítulo 7, versos 55 y 56, donde Esteban, uno de los 7 sabios, que inicia en Hechos capítulo número 6, cuando pues escogieron los discípulos, entre ellos a Esteban. Esteban vio al Señor Jesucristo sentado a la diestra del Padre, y en el versículo 60 él dice, dice, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, y entregó el Espíritu. Ahí vemos nosotros que Esteban precisamente estaba viendo la deidad. En este caso estaba viendo a Dios Padre y a Dios Hijo. Estaba el Hijo sentado a la diestra del Padre. Ramón Quilate, estoy totalmente de acuerdo con mi hermano Julio, con su doctrina. Gloria a Dios. Hermano, podría pedir orar por Bismar Valverde, entra en la vida de la muerte. Mi amado Dios, en el nombre de Jesús oramos por Bismar para que pueda conocer a Jesucristo y pueda salvarse de esta generación perversa y adúltera. Mi amado Dios, pedimos tu misericordia y manifiesta tu brazo de poder y de salvación para que Bismar Valverde pueda reconocer que Jesucristo es el Señor. En el nombre de Jesús. Y si tú, mi amado Dios, en tus planes es levantarlo, es para que pueda testificar que hay un Dios de poder y un Cristo de gloria. En el nombre de Jesús. Amén. La semana 70 pasó con Jesús y la gran tribulación. No. De hecho, es la semana 69 hasta el advenimiento del Mesías. Allá en Mateo capítulo 21, cuando vemos nosotros, recuerdo que es como el verso 9, donde se habla Hosana, Hosana, al que vive, precisamente estaba haciendo su ingreso triunfal el Señor está por cumplirse, que para poco tiempo de angustia, así vemos una semana para cumplir. Es algo que o sea, es una tribulación. En la relación que es de la los 7 realmente, Chino, Dios te bendiga a ti. Se oye mal la mente, no sé, tal vez a algunos se les escucha así. No fue una pregunta, fue una afirmación. Está bien, pero ya respondí. Vamos a ver más adelante. Se corta la llamada, pastor. Sí, lo siento mucho. Pastor, eche a Julio Quevedo para que se escuche bien. Le echamos fuera. No vamos a echar al hermano Julio. Hay que se que ahora se ha establecido. Ahora se escucha bien, dice. Está bien. Siervo Julio Quevedo, hermano, orar por mi niña Estrellita, dice. Está teniendo mucho ataque con la anorexia. Mi hermano Julio, no sé, ahí le están haciendo una petición. Puede abrir su micrófono, hermano. Dice que si puede orar por Estrellita. Adelante, mi hermano Julio. Claro que sí, pastor, solo deme un segundo. Está bien, Estrella González, vamos a hacer un poco de tiempo para que nuestro hermano Julio haga la oración por su petición, hermana. Sí, hermana Estrella, no hay problema. Ya va a orar nuestro hermano Julio por su petición.
Sí, amén, aquí estoy. Solo voy a leer un par de versículos para orar rápidamente una corta oración, ¿verdad? Dice la Biblia en Mateo capítulo 15, verso 21. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Su letra dice de la siguiente manera. Saliendo Jesús de allí, se fue a región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase conforme contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Algo que nosotros debemos de entender es que la gracia del Señor es más que suficiente en medio de las adversidades, en medio de pruebas, pero sobre todo también que no merecemos ningún favor de Dios. Absolutamente nadie aquí presente merece que Dios sane lo que nosotros pidamos, que Dios nos ayude en cualquier cosa. Él de su voluntad lo puede hacer. Sin embargo, dice que tenía una conforme a la voluntad, obviamente, de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias, Señor, por tu gran amor, por tu gran misericordia. Nos acercamos ante ti, oh Padre Celestial, a través del sacrificio de Cristo, a través del Cordero Santo de Dios, nuestro gran sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Un sacerdocio eterno que nos permite la entrada, Señor, gratuitamente ante el trono de la gracia. Hoy queremos, Señor, pedirte por la vida de nuestra hermana Estrella González y sobre todo por su hija, Señor. Dios mío, toma el control de su mente, Dios mío, y de su corazón. Cada pensamiento negativo, Dios mío, en su perspección o en su autopercepción, Señor, que tú le ayudes, Dios mío, a amarse como tú le has amado a ella. Te pedimos que tomes control, Señor, de sus pensamientos. Te pedimos que le ayudes, Dios mío, en el nombre de Jesucristo. Quita todo aquello que perturba la paz de nuestra hermana, Señor. Quita todo aquello, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que no te pertenece a ti, Señor, de la vida de la hija de nuestra hermana. Ayúdale, Señor. En el nombre de Jesucristo también te pedimos por la vida del pastor Julio, Señor. Bendice a este hombre, Señor, que enseña tu palabra tal cual está escrita. Bendice su vida y todo lo que él hace, Señor, es para la gloria de tu nombre. Muchas gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesucristo, a todos los que están aquí presentes, yo sé que el pastor predica, está en 5 o está en 50 aquí, Señor. Y es nuestro deber seguir haciéndolo. Muchas gracias, Señor, por la salud de nuestra hermana Estrella y la de su hija. En el nombre de Jesucristo te damos gracias. Amén y amén. Gracias, mi hermano Julio, por esa oración tan especial hacia mi persona y sobre todo también por la petición de nuestra hermana Estrella, pues quien se ha reconciliado con el Señor Jesucristo. También bienvenida por allá nuestra hermana Marisol. Saludos, hermana, bendiciones. Y a cada hermano que está ingresando acá. Y pues bueno, entender de que cuando se habla, las personas dicen que la semana 70 se cumplió en el Señor Jesucristo, estarían cayendo en un grave error, porque entonces estarían dando por sentado que Satanás ya está en el abismo, que los 1000 años ya estarían en estos tiempos. Entonces sí sería una contradicción a lo que la palabra de Dios nos enseña. Nosotros sabemos y reconocemos que la iglesia no está puesta para ira, sino para salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Salvos del qué? Del día de la ira del Señor. Nosotros pues es imposible
ser arrebatados en la segunda venida del Señor, porque de hecho la segunda venida del Señor es para establecer su gobierno sobre esta tierra durante 1000 años. Entonces estaríamos contradiciendo completamente la palabra, el pensar que la iglesia está puesta para pasar por aquella gran tribulación, y no es así, porque de hecho la iglesia fue comprada por precio de sangre. La iglesia se estará casando allá en el cielo, por eso se celebran las bodas del Cordero en el cielo y se celebra acá en la tierra. Capitanes, reyes, como lo dice Apocalipsis 19, invitados a la cena de las bodas del Cordero. Nosotros como iglesia estaremos en el tiempo del milenio cogobernando con el Señor, y cuando hay personas que dicen ese tipo de doctrina, pues la tienen muy apegada a lo que es el adventismo del séptimo día. Ellos son los que tienen de esta forma de pensar de una manera histórica lo que es la profecía bíblica, y aquí pues se caería en un dogmatismo bastante diferente a lo que la Escritura nos dice. De hecho, los testigos de Jehová también piensan de esta manera, y algunos hermanos del pueblo evangélico que tienen este tipo de doctrina historicista, pero nosotros creemos más en lo que es la profecía. En el libro de Apocalipsis, por ejemplo, en el capítulo 12, hay cosas que ya se cumplieron como cosas que están por cumplirse. Y nosotros decimos amén, porque de hecho hay un orden para lo que es todo lo que tiene que ver con lo que es la escatología. Nosotros pues estamos en el tiempo de la gracia, donde recibimos gracia sobre gracia, el tiempo conocido como el tiempo de los gentiles. Y sabemos nosotros que esperamos al Señor en los aires, como el sentir del apóstol Pablo. Él pues también decía, ¿verdad? Preferimos nosotros ser revestidos y no desnudados de aquella habitación celestial. El mismo Señor Jesucristo habló de que Él vendría y os tomaría a Él mismo para estar en la casa del Padre. Cuando venga el Señor en su segunda venida es para establecer el reino del milenio en esta tierra. Por lo tanto, hay una gran diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida. Nosotros, los hijos de Dios, los creyentes, los cristianos, pues no pasamos por ese tiempo de gran tribulación, porque es conocido como el tiempo de angustia de Jacob, y esto pues aún no se ha cumplido. Es un tiempo que Dios tratará con ellos. De hecho, en Romanos capítulo 11, verso 25, hasta que entre la plenitud de los gentiles, entonces Israel será salvo. Hay un tiempo para los gentiles. Ahora sabemos nosotros que en Efesios 2:14 hay Dios, la palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, que de ambos pueblos Dios hizo uno solo. Amén, mi hermano Julio, Dios me lo bendiga. De ambos pueblos Dios hizo uno solo. En este caso, pues se está hablando tanto de judíos como de gentiles, pero aquellos judíos que han venido al conocimiento del Señor Jesucristo. Pero hasta el día de hoy, los judíos, muchos de ellos están con espíritu de sopor, por el cual la luz del evangelio no les ha resplandecido por la dureza de su corazón. Pero sabemos que Dios tendrá misericordia de ellos para ese tiempo de gran tribulación, como lo dice Zacarías. Recuerdo que es en el capítulo 12, verso 10, donde ellos pues Dios mismo les enviará un espíritu de oración por el cual ellos clamarán y Dios les oirá, y de esta manera pues Dios les perdonará su pecado. De hecho, ellos fueron culpados por la muerte del Señor Jesucristo, como lo dice en Hechos capítulo 3, donde el mismo apóstol Pedro estaba pues hablando que vosotros, Hechos 2, vosotros matasteis al autor de la vida. En este caso, pues ellos también son culpables de la muerte del Señor, pero Dios tendrá misericordia de su pueblo, como lo dice en Romanos capítulo 11, versos 26 en adelante. Por el endurecimiento de Israel, nosotros los gentiles hemos sido alcanzados. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Por lo tanto, cuando entre la plenitud de los gentiles, entonces Israel será salvo. Cuando entre el último de para irnos con nuestro Señor allá en el cielo, donde Él tiene el lugar preparado, pues entonces Israel, Dios trabajará con ellos, porque tendrá de nuevo misericordia de su pueblo elegido. Gloria a Dios. Amén, mi hermano Ramón. Gracias ahí por esos corazones. Yo creo que se está cortando bastante el directo. Y también pues agradecemos la participación de nuestro hermano Julio Quevedo. Ana Porto, Dios le bendiga, hermana. Saludos cordiales. Sí, vuelvo a repetir que la postura de que el arrebatamiento es juntamente con la segunda venida es una postura de lo que es los adventistas, testigos de Jehová y algunos hermanos evangélicos.
Adelante, mi hermano Gonzalo, ¿cuál es su pregunta? Arrebatamiento no existe, dice Richard Fuentes. Cuando tú vas a 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16, ¿qué harías con ese texto? Cuando está la palabra arrebatamiento ahí, arpazo. ¿Qué haces con la palabra arrebatamiento cuando el mismo Señor Jesucristo fue arrebatado para Dios? En Apocalipsis 12:5. ¿Qué harías tú con la palabra donde el mismo Señor Jesucristo le dice a Juan, el apóstol sube acá, con voz de arcángel y trompeta de Dios, para mostrarle que la iglesia en el cielo? Entonces tendrías que quitar Apocalipsis 4 y 5 para que pienses que el arrebatamiento no existe. Y aquellos que dicen que no hay arrebatamiento no tienen ningún argumento bíblico, no traen Biblia. El otro día pues estábamos con el hermano Carlos y precisamente se sube alguien de esta postura y no trae Biblia, no dicen nada de escritura. En cambio nosotros, los que sostenemos el arrebatamiento, tenemos Biblia para dar. Adelante, mi hermano Gonzalo, si quiere subir, mi hermano, adelante. Acerca de Romanos 11:29, dice que los dones de Dios y el llamamiento son irrevocables. ¿Para quiénes son? Pues para los llamados. Recordemos, mi hermano Gonzalo, que en Romanos 11, desde el Romanos capítulo 9, se está hablando acerca de Israel. Recordemos que Israel tiene un llamado especial de parte de Dios y ahora pues cayeron en el endurecimiento de sus corazones, porque viendo no ven, viendo no, es parte de Dios y ese llamado jamás va a ser irrevocable. Aunque a este día pues ellos han endurecido, Dios tendrá de nuevo de ellos misericordia. Tanto este texto de Romanos 11:29 podemos entender también nosotros que el llamado que Dios hace eficaz es para aquellos pues que han de escuchar el evangelio de Cristo y pues que van a responder en sus corazones para el reconocimiento de nuestro Señor. Entonces, y también está el llamado especial para lo que es los ministerios, como son pastor, maestro, evangelista, de los cuales pues por eso en Jeremías 3:15 Dios pues Dios tiene pastores conforme a su corazón, llenos de sabiduría y conocimiento para que apacenten a la grey. Estos son llamamientos especiales y los dones pues que son irrevocables. Cuando nosotros recibimos los dones del Espíritu Santo, estos jamás cambian. Tanto se habla como para Israel en Romanos 11, pero también para la iglesia, ya que los dones se van con nosotros hasta el día que compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Esa es la respuesta, mi hermano Gonzalo. Amén, mi hermano Ramón Quilate. Dios librará de la ira venidera a su iglesia, por supuesto. Apocalipsis 3:10, 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 9, 1 Tesalonicenses capítulo 1, versos 9 y 10 y Romanos 5:9 nos habla de que Dios nos libra de la ira venidera. Dios no nos ha puesto para ira, sino para salvación. Amén, mi hermano Gonzalo, para servirle, mi hermano. Bueno, hermanos, por lo menos media hora de lo que dice Apocalipsis 12:6, así que se acabó el segmento de preguntas. Ahora segmento de enseñanza, hermanos. Como dije el lunes, ¿por dónde empiezo? No lo sé. Lo que sí es que vamos a leer el versículo 6 y la escritura nos dice así: y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Ya vimos, mis amados hermanos, que la mujer que se está hablando acá en el versículo 6, desde el versículo 1 en adelante, Israel. Entonces vemos algo muy interesante. Pareciera en este texto como que no hubiese ningún paréntesis, ningún intervalo. Pareciera que inmediatamente que Dios recoge a su Hijo amado, que lo arrebata para Él. Esto se conoce como la ascensión, que lo estuvimos viendo el día de ayer, y que la huida de la mujer al desierto, pues como que fuera algo que estuviese junto, pero vemos nosotros que la ascensión de nuestro Señor ya pues ha pasado.
en un pasado lejano. De hecho, cuando vemos nosotros pues que esa huida de la mujer, cuando vemos nosotros ya en los versículos 13 en adelante, se puede entender que es Israel, del cual Dios estará protegiendo en aquel tiempo en contra de los ataques del mismo enemigo. Así que cuando vemos nosotros la ascensión del Hijo y luego esa huida de la mujer al desierto, pues es después. Aquí estamos viendo acontecimientos del pasado, como lo vemos cuando el enemigo se paró frente a la mujer para devorar en pronto naciese el Hijo. Esto es pasado. Cuando vemos nosotros la huida de la mujer al desierto, ya en el verso 6, se está hablando de un futuro. En este caso, ya podemos ver nosotros que Satanás, a través del anticristo y el falso profeta, pues se irá en contra de Israel para el tiempo conocido como gran tribulación, porque los primeros 3 años y medio estará con un gobierno de paz, y en este caso, pues Magdalena, Dios le bendiga, y en este caso, pues será engañado Israel, pero no por mucho tiempo, sino por 3 años y medio. Cuando la situación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, y también nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24:15, nosotros podemos ver que ellos huirán. Ellos pues, aunque hayan sido engañados por este anticristo, pero tampoco van a aceptar de ninguna manera el caer en la idolatría. Por lo tanto, Israel, cuando vemos nosotros que huyó al desierto, es en un tiempo futuro. Por eso Apocalipsis 12 les decía que tiene tanto historia del pasado como historia del futuro. Cuando estuvimos viendo nosotros, mis amados hermanos, acerca de Israel, de esa nación que Dios tiene una elección especial para con ese pueblo, es porque de ahí vendría la simiente prometida a Abraham y que vendría en Isaac. Y sobre todo cuando Jacob tiene a sus 12 hijos en Judá. Por lo tanto, vemos nosotros que Apocalipsis 12 está lleno tanto de historia como... Así que la huida de la mujer al desierto, pues esto sería más en un futuro, y en el pasado es cuando el dragón se para frente a la mujer. Esto es siempre y se deduce acerca de lo que es Israel. Así que cuando vemos nosotros también entre el tiempo de la huida de la mujer al desierto y cuando el dragón se para frente a ella, hay un intervalo de miles de años. En este caso, en esos 2000 años, mis amados hermanos, es el tiempo de la iglesia. Hoy en día, pues llevamos 2000 años de ese tiempo de gracia sobre gracia, conocido como el tiempo de los gentiles o también como el tiempo de la iglesia. Por lo tanto, entre lo que es aquel dragón que se para frente a la mujer, tanto para devorar al hijo varón cuando naciese, es un tiempo pasado. Luego el hijo arrebatado para Dios, la ascensión de Cristo, la mujer huyendo al desierto, es en un futuro, lo cual aún no ha sucedido. Mientras en todo ese tiempo, pues hay una historia de 2000 años, con lo cual respecta a la iglesia. Espero que se esté escuchando bien, mis amados hermanos. Así que dentro de la semana 69 y la semana 70 hay un intervalo de 2000 años. Tenemos 2000 años y nosotros pues, gracias mi hermano Jonathan, Dios te bendiga. Qué gusto que estés por acá. Saludos hasta España. Y vemos nosotros entonces que la iglesia, que ahora pues lleva un tiempo de 2000 años, desde Hechos capítulo 2, en el derramamiento del Espíritu Santo, la promesa del Padre, el cual el Señor Jesucristo les dijo a ellos que lo esperaran esa promesa. Recuerden que el Señor Jesucristo durante 40 días se estuvo presentando a sus discípulos con pruebas ineditables acerca de su resurrección. Bendiciones, hermano Alejandro. Entonces vemos que a los 10 días después viene el Espíritu Santo enviste de poder a los discípulos y aquellos 120 pues que estaban esperando acerca de aquella promesa que ya había sido dada por el Señor. Por eso en Hechos 1:8 el Señor también dice: recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y se cumple esto precisamente en Hechos capítulo 2, cuando ellos
son vestidos por el Espíritu Santo y empiezan a hablar una canción de los que hablaban a Jerusalén, que se escuchó hablar conforme los medos, conforme Capadocia. Se mencionan varios lugares, una lengua inteligibles, una lengua que ellos conocían de las zonas que estaban ahí presentes, y de esa manera pues también ellos glorificaban a Dios. Así que la semana 69 y la semana 70 en las semanas 69 profetizadas en Daniel 27 y la semana 70 tenemos un intervalo de más o menos 2000 años, es la participación de la iglesia. Cuando la iglesia sea lleva a nuestro Señor, que se como dice Juan 14, 3 años y medio del gobierno del anticristo. Recuerden que él va a entrar con engaños y estará durante 3 años y medio fingiendo una falsa paz. Esto lo vemos en Apocalipsis capítulo 6, versos del 1 al 3. Bueno, no sé, creo que se está cortando, hermanos, por los corazones amarillos. Vamos a esperar que se establezca. No sé cómo se escucha, hermanos, si se oye bien. Es muy poco que se corta. Ay, no sé qué será. Ahora está bien, Julio, dice el hermano Ramón. Y eso que el hermano Ramón está en España, ¿eh? Y los que están en América, se escucha borroso, dice esa hermana. Métanme en arroz. Allá en España escuchan bien, dice nuestro hermano Jonathan. Ya se escucha bien, dice hermano Alejandro, allá en Estados Unidos. Algunos sectores de Estados Unidos se corta, se escucha bien, dice nuestro hermano Jonathan en España. Se oye bien, dice nuestro hermano Mario Quiroa en Chile. En algunos sectores es que creo que está el problema. Hermana Sonia Mejía se escucha bien, dice, creo que hermana Sonia Mejía está también en Estados Unidos. No sé si ella está ahí. Tranquilo, pastor, siga esta nuestra hermana Sandra allá en Chile. Bueno. Así que cuando vemos nosotros, aquí tenemos buena señal, dice. Ok, hermanos. Cuando vemos que, por ejemplo, el profeta Daniel, al igual que el apóstol Juan, ellos estaban hablando acerca de la historia de su pueblo, y cuando vemos nosotros que Dios por un tiempo, pues, aparta a Israel y empieza a trabajar con lo que son los gentiles, construyendo su pueblo, o sea, construyendo la iglesia, la cual creciendo hasta la estatura del varón perfecto, que es Cristo. Así que la semana 69, mis amados hermanos, a la 70, pues fue interrumpida y también pues separada. La historia del pueblo de Israel, mis amados hermanos, y esta interrupción llegará hasta que Israel, pues como nación, esta se vuelva a nuestro Señor Jesucristo. Y esto precisamente pues será para la semana 70, profetizada por Daniel, allá en Daniel capítulo 9, versos 24 al 27. Así que es interesante ver este tipo de profecía que aparece en la Escritura, ¿verdad? Porque vemos de Apocalipsis 1, del versículo 1, perdón, Apocalipsis 12, del 1 al 6, y hay variedad de situaciones en la historia, profecías ya cumplidas y profecías que no. Por ejemplo, nosotros podemos ver este tipo de profecías allá en Isaías capítulo 61, versos 1 y 2, que son paralelos con Lucas capítulo 4, versos 18 al 21. Nosotros podemos ver cómo el Señor estaría predicando la buena voluntad de Jehová. ¿Cuándo sucedió esto, hermanos? 2000 años atrás, cuando fue el advenimiento del Señor. Se profetizó 750 años antes acerca del libro de Isaías, con lo que el Señor haría en su ministerio, pero más adelante vemos nosotros que el Señor hace su cumplimiento 750 años después de esa profecía de Isaías, y
hoy esa profecía ya tiene 2000 años de haberse cumplido. Ahora vean ustedes, cuando se habla acerca de que se predicaría el año de la voluntad de Jehová y el día del venganza del Dios nuestro, esa parte no se ha cumplido. Esta es una parte futurista, esta es una profecía que tiene que ver con el futuro, porque dice, el día de venganza del Dios nuestro, aún no se ha llegado ese día. ¿Cuándo llegará ese día? En la segunda venida del Señor. Así que esto será para la segunda venida de nuestro Señor, como lo vemos nosotros allá en 2 de Tesalonicenses, capítulo número 1, versos 7 y 8, como también en 2 de Tesalonicenses, capítulo número 2, verso 1, que nosotros no ignoramos acerca de la venida del Señor y nuestra reunión con Él. Saludos cordiales a nuestro hermano Joel Moody, que anda por acá también. Bendiciones, mi hermano. Así que es interesante ver cómo este tipo de profecía se presenta en la palabra. Y es un ejemplo bastante claro, Isaías 61:1, cuando vemos el cumplimiento allá en Lucas capítulo 4, donde el mismo Señor dice, y este día es hoy, se está presentando hoy la profecía de Isaías, anunciando el año favorable del Señor. Y sobre todo cuando se dice que le abrirá la apertura de cárcel a los que están encerrados, y todo este tipo de cosas que se habla en Lucas capítulo 4 y en Mateo 4, y vemos pues que más adelante también pues el Señor mismo en ese verso dice, y el día de la venganza del Dios nuestro. Eso no ha acontecido, y por lo tanto también aquí en Apocalipsis capítulo 12, versos del 1 al 6, vemos profecías que ya se cumplieron, historia de Israel, como también profecías acerca de Israel que vendrán en el futuro. Solo quería saludarte, qué alegría escucharte, echo de menos esas risas con alegría, compartiendo. También mi hermano Jonathan, Dios te bendiga, qué gusto que estés por acá. Hermano Jonathan es un hermano muy amado en la fe. Qué bien escuchar la sana doctrina, dice nuestro hermano Ramón Quilate, gloria a Dios, hay que poner un corazón verde, aleluya. Amén, mi hermano Jonathan, Dios te bendiga. Cuánto gusto, mi hermano. Saludos cordiales. Que Dios te bendiga. Así que vemos esta profecía tan interesante, mis amados hermanos. Y ok, excelente, mi hermano. Está bien. Aquí vemos algo interesante también, que la mujer huye al desierto. Pues donde Dios tiene preparado un lugar, ¿para qué? Para ser sustentado. En este caso, este pueblo, a aquella mujer que huyó al desierto por 1260 días. Así que Dios planeó desde el tiempo pasado, en la eternidad, que Israel, imagínense ustedes, huyera al desierto, porque ésta sería perseguida por el mismo Satanás en la representación del dragón, y también el anticristo con aquella bestia que sube del mar, como dice Apocalipsis 13:1. Así que es interesante ver que hay una postura en la cual dicen, ¿verdad?, que cuando la mujer huye, la palabra huir no siempre significa escapar. Entonces, ellos toman como argumento Ezequiel 20, verso 35, que dice, os traeré al desierto de los pueblos y allí litigaré con vosotros cara a cara. Entonces esta postura dice que pues cuando se habla que la mujer fue al desierto, es más bien que fue esparcida por todas las naciones. Pero nosotros cuando vemos en el contexto del versículo 13 al 16, nos damos cuenta que se está hablando acerca de un desierto literal, donde Dios precisamente la sustentará. De hecho, podemos ver nosotros cómo en una de las profecías tan interesantes como Daniel 11:41, se nos habla que Edom pues no sería destruido, Moab, estos lugares donde el anticristo pues no podrá tener acceso para destruirlo porque Dios así lo ha determinado. Entonces puede ser que allí en ese desierto, al oriente de Palestina, pues Dios pueda resguardar a su pueblo escogido, a su pueblo por causa de la elección, que es Israel. Estos pues son territorios que serán librados y Dios pues lo ha decretado de esta manera del ataque del anticristo. Estos pueblos serán resguardados, pero ¿por qué? Porque entonces Israel sería guardado
de la persecución del dragón y del anticristo y sería sustentado por 1260 días. Para entender bien esto, si gustan, mis amados hermanos, podemos ir al libro de Daniel. Daniel 11:41. Daniel. Vamos a ir a Daniel. Vamos a buscarlo, mi hermano, para que ustedes puedan tener esta referencia de estos pueblos, donde la probabilidad es bastante alta que Dios resguarde a Israel, porque estos pueblos no van a ser destruidos. Entrará a la tierra gloriosa. Aquí se está hablando acerca del anticristo. Y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano. Edom y Moab, y la mayoría de los hijos de Amón. Entonces estamos viendo cuando Dios pues resguarda a la mujer en el desierto, que Moab, Amón y lo que es Edom pues no serán destruidos, porque Dios así lo ha decretado. Desde la eternidad Dios pues tiene resguardados estos lugares. ¿Para qué? Para que Israel sean sustentados por 1260 días. Para ser pues resguardados del ataque en contra de lo que el anticristo traerá contra ellos. Así que cuando vemos esos 1260 días, vemos que es el punto medio de lo conocido como la tribulación, donde iniciaría lo que es la gran tribulación. Vemos que el anticristo pues rompería su pacto para con Israel. Aquí vemos nosotros cómo se detiene el culto y lo que él pues quería demandar allá en aquel templo pues que será reconstruido para aquella época. Precisamente es cuando se cumple Daniel 9:27, donde pondrá la abominación desoladora. Quiero llevarlos a Daniel 9:27, hermanos, porque lo citamos bastante, pero sería bueno que lo viéramos. Daniel 9:27, para que usted pues tenga ahí la referencia. Daniel 9:27. Dice así la escritura: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ya se está hablando de esa abominación desoladora. Cuando vemos nosotros Mateo 24:15, también el Señor Jesucristo dijo: cuando veáis la abominación desoladora, huid. ¿A quién le está diciendo esto? A Israel, no a la iglesia. Cuando vemos Mateo 24, Mateo 25 y Mateo 26, estos tres capítulos van dirigidos a Israel y no a la iglesia. La iglesia tiene un resguardo seguro en el Señor. Vale el precio de la sangre del Señor Jesucristo. Nosotros, la iglesia, no pasamos por ese tiempo de gran tribulación. Por lo tanto, no podemos ver nosotros en Apocalipsis 12 a la iglesia por ninguna parte. Aquí estamos viendo a Israel, el trato de Dios que tiene para con Israel. Es por eso que se está hablando acerca de aquella mujer que huye al desierto, y no es para nada la iglesia, porque la iglesia no ha dado a luz a un hijo varón, como dice en el versículo 5, y ella dio a luz un hijo varón. La iglesia nunca ha dado a luz un hijo varón, por lo tanto no es la iglesia. La iglesia no aparece en el capítulo 12, de hecho, la iglesia desde el capítulo 4 y 5 hasta el capítulo 19 hace su aparición, nombrándose directamente en primera persona a la iglesia. Pero cuando vemos nosotros de Apocalipsis capítulo 6 al capítulo 19, en los primeros 6 versículos, estamos viendo que se trata o es el trato para con Israel, como también el trato para aquellos gentiles que sean alcanzados para el tiempo de la gran tribulación. Así que es importante de notar estos detalles. Muchos judíos, pues ellos huirán para tratar de salvar sus vidas, y esto los quiero llevar a Mateo capítulo 24, y vamos a ver desde el versículo 15. Ya verán ustedes que todo esto se trata para con el pueblo de Israel y no para la iglesia. La iglesia, vuelvo a repetir, no aparece en Apocalipsis 12, pero los que argumentan que la iglesia aparece en Apocalipsis 12 no tienen ningún sustento bíblico, porque ellos dicen, es la iglesia que huye al desierto, pero cuando vemos que esta que huyó al desierto dio a luz un hijo varón, la iglesia no produce hijos. ¿Quién produce hijos? Sino Dios. En Juan capítulo 1, verso 11 dice:
a los suyos vino, los suyos no le recibieron. En el 12 dice que a todos los que le recibieron y creyeron en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos. Estos son engendrados por Dios, como dice el 1 Juan 5:1. La iglesia no da hijos, quien da hijos es el Padre. La iglesia, nosotros estamos enviados para reconciliar. Dios le bendiga, hermano Rodolfo. Estamos enviados para reconciliar al mundo con Dios, como dice 2 Corintios 5, 20 y 21. Así que la iglesia en el capítulo 12 de Apocalipsis no la pueden meter de ninguna manera porque no está. Y por haberse perdido estos estudios, ahora pues tienen el problema de que como fueron enseñados de una manera errónea, ahora dicen, no, pues que la iglesia está en el capítulo 12. Yo no la veo. Por lo menos la escritura no me dice que esté la iglesia en el capítulo 12. En el capítulo 12 simplemente aparece Israel. Ahí está Israel y no la iglesia. La iglesia no tiene la capacidad de dar hijos a luz. Y ella dio a luz un hijo Aarón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. La iglesia no dio a luz a Cristo. ¿Quién dio a luz a Cristo? ¿A quién se le atribuye? A Israel. Apocalipsis capítulo 9, versos 4 y 5, de los cuales son el pacto, la promesa, la promulgación de la ley, de la cual vendría el Cristo, el cual es Dios por sobre todas las cosas. Por lo tanto, cuando el dragón se para frente a la mujer, esto es en el tiempo pasado, para matar al niño en pronto naciese. Nosotros sabemos que el mismo enemigo en Génesis capítulo 3, verso 15, escucha de la voz de Dios que pondría enemistad entre su simiente y la simiente de ella. Por lo tanto, podemos ver nosotros que en Apocalipsis 12 sigue la batalla de Satanás en contra de Israel. Pero la iglesia ya ha sido resguardada de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. La iglesia aparece en Apocalipsis 4 y Apocalipsis 5, representada en los 24 tronos. Ahí pues vemos nosotros cómo la iglesia está adorando al Cordero, mientras que capítulo 6 de Apocalipsis, nosotros vemos pues que ya empiezan los 21 juicios que vendrán sobre esta tierra. Los primeros 6 capítulos los primeros 6 sellos desplayados en el capítulo 6. Es interesante ver que hay un paréntesis entre el capítulo 6, entre el sello 6 y el sello 7. Esto es el capítulo 7 de Apocalipsis, donde se nos habla de los 144,000. Cuando ustedes ven el capítulo 8, empieza el séptimo sello con el sonar de las trompetas. Pero la iglesia de ninguna manera aparece allí. Ahora, cuando vemos nosotros en Apocalipsis 7 los salvados de la gran tribulación, estos pues también tanto serán judíos como gentiles. En el caso de hoy día, que estamos en el tiempo de la gracia, somos la iglesia, que no atravesaremos por aquel tiempo conocido como la gran tribulación. Así es que Dios pues los guardará por 1260 días, y como habíamos hablado de Mateo 24:15, y vamos a ver el versículo 16 también, por favor, si usted me acompaña. Así que, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces, los que estén en Judea huyan a los montes. Interesante, ¿no? Cuando vean qué cosa, la imagen de que habló el profeta Daniel. Es interesante, ¿no? Porque él ya había hablado acerca de la abominación desoladora y reiteradamente en el capítulo 11, en el capítulo 12 acerca de esta abominación desoladora. Luego el Señor Jesucristo hace la reiteración de nuevo acerca de esa abominación desoladora. Si imagínense ustedes, se estaría hablando que la iglesia aparece en Apocalipsis 12, entonces la iglesia tendría que ver la abominación desoladora. Y no es así. La iglesia no ha visto esa abominación desoladora. Por lo menos no ha hecho entrada el anticristo, la persona del anticristo hasta este tiempo. Satanás no está atado. Todos aquellos que argumentan que Apocalipsis 12 está la iglesia, entonces tendrían que atribuir que los 1000 años ya están cumpliéndose y que Satanás ya estaría atado en el abismo. Satanás, como dice 1 Pedro 5:8, anda como león rugiente. Por lo tanto, anda queriendo devorar, queriendo matar, queriendo destruir, como dice también Juan 10:10, el Señor Jesucristo lo dijo. El ladrón vino a robar, vino a matar y vino a destruir. Por lo tanto, no tienen ninguna... creen y argumentan que Apocalipsis 12 aparece la iglesia. Están completamente errados. Apocalipsis 12 es un trato de Dios para con Israel. Primeramente la historia, donde
aquella que daría alumbramiento. Satanás querría matar a su simiente y luego ella dio a luz un hijo varón. La iglesia nunca da a luz hijos, es el padre, y esta mujer, Israel, huye al desierto. Por lo tanto, no aparece la iglesia. Los que tienen esta doctrina son adventistas y testigos de Jehová y algunos hermanos del pueblo evangélico. Muy pocos, ¿eh? Entonces vemos que serán resguardados por 1260 días. En el punto medio de la tribulación, el anticristo pues rompe su pacto para con Israel y el anticristo pues se iría en contra de lo que sería pues la tierra santa. Yo quiero llevarlos a Daniel 11:41 para que sigamos entendiendo esta parte, mis amados hermanos. Dice la escritura: entrará a la tierra gloriosa. Está hablando acerca de Israel, está hablando acerca del anticristo, entraría a la tierra gloriosa, mas escaparán de su mano. Esto ya es a los 3 años y medio que pone su abominación desoladora, y entonces Israel será resguardado por 1260 días en ese lugar conocido como Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. ¿Por qué? Porque no estaría entonces la iglesia resguardada en ese lugar, sino Israel. Se está hablando precisamente de Israel. Aquí vemos que habrá una devastación para todo aquel tiempo, una persecución tan terrible, pero que Dios mismo resguardará a su pueblo, al pueblo por causa de su elección. Así es que muchos judíos pues huirán para salvar sus vidas en aquel tiempo, juntamente con aquellos pues gentiles que se hayan convertido al Señor, que no se hayan dejado marcar por la bestia. Dios los preservará por aquellos 1260 días, o sea, aquellos 42 meses, o más bien conocidos como 3 años y medio. Y esto corresponde al tiempo de la gran tribulación. Así que gracias, hermanos. Hay mucho más, pero lo vamos a dejar hoy acá para la gloria del Señor. Y sí es interesante ver estos puntos. Amén, mi hermano Ramón Quilate. Así es, Cristo nació de Israel, pero la esposa de la iglesia. Así es. De hecho, en Efesios capítulo 5, mi hermano Ramón, versos 21 en adelante, la escritura nos dice, ¿verdad?, que Jesucristo amó a la iglesia entregándose así por ella, y que el hombre de esta manera debe de amar a su mujer, dando una analogía del matrimonio, de cómo pues Cristo es aquel que se sacrificó por su amada iglesia. Así que Cristo nació de una mujer de Israel, por supuesto. En Isaías 7:14 está la profecía, donde dice: "He aquí la virgen y concebirá y dará a luz un hijo varón, y él gobernará y regirá con vara de hierro a las naciones". Entonces este hijo nacido, pues por supuesto viene de aquella mujer israelita, pero sobre todo Israel fue la que, donde Dios encomendó que vendría el Cristo, como dice Romanos capítulo 9, versos del 4 al 5. Es muy interesante ver eso. Si quieren, veamos Romanos 9 para que ustedes también lo terminen de entender, que fue Israel la que nos trajo al Salvador. Dice la escritura: "Verdad digo en Cristo, no miento, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, de los cuales, según la carne, vea usted, vino Cristo". Así que aquella mujer que dio a luz, vemos nosotros que es Israel, la cual luego después sería llevada al desierto para ser sustentada por 1260 días. Por lo tanto, no aparece la iglesia, hermanos. Así que son necios aquellos que siguen diciendo eso y argumentando, porque no tienen ningún texto bíblico para argumentar su postura. Así es, mi hermano Ramón. Gloria a Dios por ello. ¿Cuándo ocurre la resurrección? Bueno, lo que pasa es que hay un orden de resurrección. 1 Corintios 15:23, te voy a llevar ahí. A mí me gusta mucho decirlo de memoria, pero vamos a ir ahí. 1 Corintios 15:23 está el orden de la resurrección. Luego ya lo vas a entender. Si es que Dios puede ponértelo en tu mente y en tu corazón. Si eres hijo de Dios, Dios lo hará. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Cuando se habla de primicias, es que también dentro de las primicias se recogen las gavillas,
en este caso la iglesia, entra en esa fase de la primera resurrección. Recordando los días cuando... Apocalipsis capítulo 20, versículos del 4 al 6. Veamos Apocalipsis capítulo 20, versículos del 4 al 6. Vi tronos y se sentaron sobre él los que recibieron facultad de juzgar. ¿Recuerdan ustedes quiénes pidieron sentarse en tronos para juzgar? Ok, el Señor dijo, esto no es mío darlo, sino para quienes está establecido. En Apocalipsis 3:19, recuerdan ustedes que al que venciere se le dará que se siente en tronos. Así que esto es para la iglesia. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. ¿Quiénes fueron los decapitados? Aquellos del tiempo de la gran tribulación. Aquellos que no habían adorado a la bestia y a su imagen. Si aquellos que dicen que es la iglesia, Apocalipsis 12, entonces ya estaríamos nosotros en el tiempo donde marcaría la bestia, y eso no ha sucedido. Y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y reinaron con Cristo 1000 años. Eso no ha sucedido. Eso es un tiempo futuro. Al día de hoy, Satanás anda suelto y no está en el abismo. Pero Satanás, cuando empiece el reino de 1000 años, él estará atado en el abismo para ser atormentado. Pero los otros muertos no volvieron a vivir. Estos son aquellos que no participan en la primera resurrección, sino más bien en la segunda muerte, para ser lanzados al lago de fuego. Por eso dice, esta es la primera resurrección. En la primera resurrección entra Cristo, las primicias, la iglesia arrebatada, y luego pues la iglesia en su segunda venida, viniendo con el Señor, y aquellos santos del Antiguo Testamento como santos que pues son salvados en el tiempo de la gran tribulación, y estos son la primera resurrección. Bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. Serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. 1000 años todavía no estamos en ese tiempo. Dice, por eso a los suyos vino. Amén. Juan 1:11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y esto fue lo que nosotros nos dio pues la bendición de alcanzar la misericordia, como dice Romanos 11, por el endurecimiento de Israel, nosotros hemos sido alcanzados. Sí, mi hermano Alejandro, eso así es. Por eso pidámosle discernimiento a Dios. Bendito sea el Señor. Claro, excelente, mi hermano Ramón. Los que predican que la iglesia pasará la gran tribulación es porque están mal en la doctrina. Por supuesto. Están siendo muy mal adoctrinados, ya que hay variedad de textos bíblicos donde la palabra de Dios ampara que la iglesia no pasa por ese tiempo. Dios no nos ha puesto para ira, sino para salvación. Les voy a citar esos textos que los tengo de memoria, pero les servirá a ustedes de mucha bendición. Uno de ellos es Apocalipsis 3:10. Yo te guardaré la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran en la tierra. Cuando vemos nosotros, esto pues está hablando aquella iglesia histórica, pero tanto aquella es una iglesia histórica como también representativas al tiempo de hoy. Nosotros podemos ver otro ejemplo muy claro en Romanos, capítulo 5, verso 9, y vemos que la iglesia, vea lo que dice la palabra del Señor, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿La ira de Dios cuándo empieza, hermanos? Bueno, finaliza en la segunda venida del Señor, el gran día del Señor, pero empieza desde los mismos juicios. Vamos a 1 Tesalonicenses, capítulo 1, verso número 9 y 10, y la palabra de Dios, Dios le bendiga. Dice, pero aquellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos al Dios vivo para servir al vivo y Dios verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Si nosotros creemos que la iglesia pasa por la gran tribulación, entonces estaríamos quitando Jeremías capítulo 30, versos 7 al 11, donde es un tiempo de angustia para Jacob y no para la iglesia. Cuando vemos nosotros otro texto importante ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 9, la palabra de Dios nos dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que sea que velemos ¿qué? Acerca de que el Señor viene por nosotros, vivamos juntamente con Él, por lo cual animados unos a los otros, edificados con estas palabras. Dios te bendiga, mi hermano José Luis, bienvenido. Si ese tema está en mi mente, mi hermano Rodolfo, no te lo puedo enviar a WhatsApp. Dios te bendiga también, a ti te guarde. Aquí soy muy conocido en TikTok, mi hermano Rodolfo, si quieres sígueme y pues me invitan en varios directos donde
enseño. Mi hermano Gonzalo. Sí, ni mi hermano Gonzalo me ha pedido copia, ¿eh? No, pero Dios bendiga a nuestro hermano Rodolfo. Gracias. Sí, la verdad que muchos me han pedido que grabe estos estudios, pero ahí los compartimos con los hermanos que pues, Dios tiene preparados para que oigan este tipo de enseñanzas. Porque de hecho, cuando estaba hablando de verso por verso, imagínense ustedes, hora y media, 2 horas, y aclarando a ciertos puntos, es interesante pues participar en estos. Quiero saber, hermano, ¿qué días haces en vivo? Bueno, a las 8, de 8:30 a 10 hora de México, Centroamérica. Hermano, ¿puede explicar 2 Tesalonicenses 2? Yo entiendo que primero pasa la tribulación. Bueno, en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1 en adelante, el apóstol Pablo dice que no quiero que ignoremos acerca de la venida del Señor y nuestro encuentro con Él. Ahí hay una coma y está haciendo 2 profecías diferentes. La primera, la segunda venida, y la segunda es el arrebatamiento. Cuando vemos nosotros que se debe de manifestar la apostasía, pues estamos en tiempos de apostasía, pero luego debe de manifestarse el hombre pecado. Hasta el día de hoy, hermana Esmeralda, no se ha manifestado el hombre pecado. Por lo tanto, la iglesia no participa en el tiempo de gran tribulación. Ahí está la respuesta. Grabalo, Julio, dice Ramón Quilate.